Un saludo muy cordial a todos ustedes, queridos amigos que nos observan por estas redes sociales. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez. Vamos a compartir el Evangelio según San Juan, en su capítulo 10, versículo 22 al 30. Nos sigue hablando del buen pastor. De un pastor que tiene unas ovejas, porque estas ovejas conocen su voz. Y de unas ovejas que no lo conocen, porque esas ovejas obviamente no conocen la voz del Señor. ¿Dónde encontramos la voz del Señor? La voz del Señor la encontramos inicialmente en su palabra, en la Sagrada Escritura. Esa Sagrada Escritura la custodia, la cuida la Iglesia Católica. Por lo tanto, aquellos que no están dentro de la Iglesia Católica, aquellos que persiguen a la Iglesia Católica, aquellos que desdeñan a la Iglesia Católica, están desconociendo a Cristo Jesús. Recuerde, querido amigo, que la Sagrada Escritura se estudia en contexto. Y ustedes bien recuerdan ese episodio donde Pablo va a ir a Damasco. En aquella época Saulo iba persiguiendo a los cristianos. Tiene esa aparición de Cristo Jesús y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Pregunto, ¿Saulo estaba persiguiendo a Cristo Jesús? No, Jesús ya había muerto, resucitado y ascendido a los cielos. ¿A quién perseguía Saulo? Pues a los cristianos. ¿Y los cristianos quiénes eran? Pues esa iglesia primitiva que se estaba constituyendo. Y ya Saulo estaba persiguiendo a esa iglesia. Por eso Jesucristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En definitiva, quien persigue a los cristianos, quien persigue a la iglesia, persigue al mismo Cristo Jesús. Por lo tanto, aquellas personas que escuchan la palabra del Señor dentro de la iglesia, esos son ovejas del Señor. Los que no pertenecen a ese rebaño. ¿Por qué? Simplemente porque no creen. Mire lo que dice el texto. Era invierno y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón cuando los judíos lo rodearon y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se lo he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiestan quién soy yo, pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Pues bien, fíjense aquí esto tan interesante. Aquí estos judíos están interrogando a Cristo Jesús, pidiéndole que no los tenga más en suspenso, que si es el Mesías, que lo diga claramente. Y Jesús dice: pero ¿cómo así? Más claro no puedo ser, porque las obras que yo hago en el nombre de mi Padre Dios muestran quién soy yo. Está hablando de obras, no está hablando de elocuencia, no está hablando de simpatía, no está hablando de cercanía, no está hablando de que es muy buena persona, de que es un gran filántropo, como lo quieren presentar ahora, el mundo moderno. No está hablando de unas obras que muestran el poder del Señor. ¿Qué obras? Pues curar leprosos, multiplicar panes y peces, caminar sobre el agua, calmar tempestades. Todas esas son obras maravillosas que muestran el poder del Señor. ¿Por qué no creen? ¿Por qué no creen estos judíos en esas obras y en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que más quieren? Y Jesús hacía esas obras abiertamente para que todo el mundo las viera. Y los judíos se daban cuenta de eso, veían esas obras y sin embargo no creían. ¿Y por qué no creían? Porque nunca creyeron en la palabra que hablaba de Él. Y los profetas son muy claros. Cuando hablan de Jesús, del Mesías, del Hijo de Dios, ¿no? De ese nuevo rey, de que iba a hacer prodigios, de que iba a formar un solo pueblo. Muchas cosas de Jesús hablaba el Antiguo Testamento, en boca de los profetas, de los jueces, de los reyes.
Y los judíos no creían para su vida. ¿Usted cree en Cristo Jesús? ¿Cree en sus obras? Si usted cree en Cristo Jesús y cree en sus obras, usted hace parte del rebaño del Señor, porque ha escuchado su voz. Porque todo lo que usted ha aprendido de Jesús está en la Sagrada Escritura. Esa Sagrada Escritura que custodia, que cuida la iglesia, porque en la palabra del Señor está el depósito de fe junto con la tradición. Todos aquellos que están en el mundo y que piensan distinto a lo que enseña la iglesia, que fue lo que enseñó Cristo Jesús, pues esas personas no creen, esas personas no hacen parte del rebaño de Cristo Jesús. Dice acá, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. El Señor conoce quién escucha su voz. El Señor conoce quién lo ha entendido. El Señor conoce quién cree en Él. Por eso dice, yo tengo unas ovejas. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán. Ve bien, querido amigo, no se deje envolver por las palabras del mundo. No se deje envolver por aquellos nuevos teólogos y personas muy modernas, ¿no?, para interpretar la Sagrada Escritura. Usted es oveja del Señor, pero hay unas ovejas que no hacen parte del rebaño porque no creen. Y para uno creer, debe creer en la Sagrada Escritura que custodia la iglesia. Si usted no cree en la iglesia, lo que dice la iglesia, que ha custodiado la palabra del Señor, entonces es necesario que usted empiece a cuestionar mucho su fe. Ahora bien, si dentro de la iglesia existen personas, teólogos, sacerdotes, obispos, cardenales, personas muy encumbradas que tratan de cambiar la palabra del Señor, la palabra del buen pastor, esas personas se han salido ya del redil. Esas personas ya dejaron de creer. Esas personas ya no siguen al buen pastor. Que no sea su caso. Usted aférrese a la palabra del Señor y a la enseñanza de la Iglesia Católica. El Señor lo quiere y el Señor le va a dar la vida eterna, porque Él cuida a sus ovejas. Que el Señor lo bendiga. Nos vemos en otra oportunidad dialogando con el Padre Raúl Sánchez.